Vale, pues comparto pantalla y antes de empezar con la clase de repaso para el examen, dudas, etcétera, acabamos con este último tema, que es el tema 15. ¿Veis la pantalla bien? Sí. ¿Sí? La comparto en modo presentación. Vale, pues vamos a empezar con este tema 15, que es la gammagrafía con leucocitos marcados y gammagrafía con galio 67. Bien, de las cosas más importantes que quiero que sepáis de estos dos tipos de prueba, son dos pruebas que ambas se realizan, obviamente si pone gammagrafía, pues con el equipo llamado gamma cámara, ¿vale? El tema PET ya lo dimos en el tema 14, creo que fue, y ahora volvemos al tema gamma cámara. Y estos dos tipos de pruebas se usan y luego iremos viendo diferencias para que los médicos puedan descartar o confirmar procesos infecciosos, ¿vale? Ya veremos cuáles y para cuáles sirve cada una de estas dos pruebas, ¿eh? Bien, la primera diapo es muy genérica y es simplemente para que sepáis pues que obviamente las pruebas que os van a llegar como técnicos el día que trabajéis en medicina nuclear, o mejor dicho, los pacientes que os van a llegar son pacientes que ha visitado un médico, ¿vale? Ya puede ser un médico de familia, como puede ser un médico en muchas ocasiones traumatólogo, como de cualquier especialidad que sospeche que ese paciente tiene algún tipo de infección, ¿vale? Y obviamente, ¿cómo pues creéis que el médico detecta que un paciente tiene una infección? Pues por los signos y síntomas que tiene ese paciente, ¿vale? Aquí tenéis varios ejemplos. Pues el paciente, imaginemos que va a la consulta porque lo han operado de una prótesis y al cabo de 3 meses o 2 meses de la cirugía tiene la pierna o la articulación inflamada, la tiene haciéndole la palpación caliente, pues tiene está edematosa, está de un color más bien rojizo, el paciente tiene fiebre, el médico le pide unos análisis y los glóbulos blancos, que se llaman como también los glóbulos blancos. Linfocitos, ¿no? Más Leucocitos. amplio, leucocitos, Citos. ¿vale? Fijaros que esto de leucocitos coincide con la prueba, luego lo veremos, ¿eh? Pues le salen los leucocitos pues elevados, ¿no? Todo esto al médico pues le hace pensar que el paciente tiene alguna infección en esa prótesis que hace 1 mes y medio, 2 meses, da igual, le acaba de operar, ¿sí? Bien, estos son en cuanto a los signos y síntomas que tiene cualquier tipo de pacientes. Veréis que hay, y avanzo un poco las diapos, ¿vale? Las paso muy rápido, dos tipos de pruebas, ¿vale? Dos tipos de pruebas que sirven ambas para descartar o confirmar infección. Bien, vamos a dar primero la de galio 67. Pero también lo que vamos a hacer en esta diapo es quedaros con lo que está en ese color más pálido, porque van a ser las diferencias en cuanto a procedimiento de cada prueba. Bien, empiezo. El galio 67, empiezo por la columna de la derecha, no requiere ningún tipo de preparación. El paciente viene al servicio de medicina nuclear, se le inyecta un radiofármaco y ese paciente, al cabo de 48 horas, incluso al cabo de 72 horas máximo, ese paciente se le cita para realizar la prueba. Repito, ese paciente viene hoy al servicio a las 4 de la tarde y lo único que se le hace ese día al paciente es inyectarle en la vena ese galio 67.
Y si hoy estamos a viernes, pues a ese paciente lo citaríamos el domingo para que volviera para hacer las imágenes. Todo ese tiempo, esas 48 horas, es el tiempo en el que el galio tarda en, vamos a llamarlo así, metabolizarse, fijarse en las zonas del cuerpo que queramos ver, ¿vale? ¿Qué inconveniente tiene el galio? Que es muy inespecífico, ¿vale? Os pone aquí entre paréntesis en neoplasias. Significa que para procesos infecciosos muy definidos, como puede ser, por ejemplo, un paciente que tenga un proceso infeccioso en el primer dedo del pie, porque es diabético y ha tenido una herida y parece ser que se ha infectado, ¿no? Y lo quieren ver con imagen. Pues no le van a pedir el galio, van a pedir leucocitos marcados, que es una prueba mucho más específica. Luego tiene un problema el galio 67, que es que además de eliminarse obviamente por la orina, como se eliminan todos los radiofármacos, este radiofármaco también tiene eliminación intestinal y la tiene incluso esas 48 horas después, con lo cual los intestinos, luego podremos ver alguna imagen, se podrían ver hipercaptantes y no sería porque fuera patológico, porque tuviera alguna infección intestinal, sino porque sería una captación normal del galio 67. ¿Y qué se hace para evitar eso? Pues a los pacientes, la noche antes de que vengan a hacer las imágenes, se les da una solución evacuante, ¿vale? Ese paciente tendrá que ponerse un enema por vía rectal para vaciar todo ese contenido captante del radiofármaco, para que no se vean los intestinos en la imagen por defecto. Además, el galio, ¿qué tipo de radioisótopo es? ¿Es de baja, de media o de alta energía? De media energía. Perfecto, con lo cual el tipo de colimador, pregunta de examen, el tipo de colimador para este tipo de pruebas sería el de media energía, ¿vale? Y eso también hace pues, que sea más laborioso para el técnico cambiar el colimador, volverlo a cambiar porque luego tengo gammagrafías óseas y uso tecnecio, ¿vale? Cosa que con los leucocitos no pasa. Todo esto haría pensar que el galio no se debería usar jamás. Pues sí, sí que se usa, sí que lo piden los médicos y se pide para patologías muy concretas en que es más útil que los leucocitos marcados, pese a todas estos inconvenientes. En cambio, los leucocitos aparentemente tienen más ventajas, como es que ayudan mucho más al médico nuclear a identificar esa infección para que se lo pueda decir al médico que le pide la prueba, tiene mucha más sensibilidad. Obviamente estamos irradiando menos al paciente y obviamente nos estamos irradiando menos nosotros porque, como ya conocéis, los leucocitos marcados se unirán ¿a qué radioisótopo? Tecnecio. Al tecnecio, perfecto, ¿vale? Y el problema, entre comillas lo de problema que tiene, es que ese paciente, para que os hagáis una idea, y en radiofarmacia seguro que lo habréis dado este tema, viene me lo invento ahora, a las 8 de la mañana al servicio de medicina nuclear. A ese paciente hay que sacarle sangre, bastante sangre, y esa sangre se mezcla en el laboratorio hasta que se aísla de todo ese contenido de sangre solo los glóbulos blancos, los leucocitos. Ese proceso tarda 1 hora y media, 2 horas en llevarse a cabo. Cuando se ha llevado a cabo, esos leucocitos se juntan, se unen con tecnecio y con un trazador que se llama, y os debe sonar, HMPAO, que se usaba, si recordáis también, para el SPEC cerebral. ¿Vale? Una vez unido a ese paciente, después de esas 2 horas de marcaje y separación de sangre, a ese paciente hay que inyectarlo y en el peor de los casos, hasta las
3 horas posinyección no se le realizan imágenes, con lo cual ese paciente pensar que se pasa en el hospital desde las 8 de la mañana hasta probablemente, hasta que finaliza la última imagen, las 2 de la tarde por lo menos, o las 3 de la tarde, ¿vale? A diferencia del galio, pues solo va a tener que venir una única vez. El del galio, recordar que viene 2 días, uno para inyectarse y otro para las imágenes. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Pues venga, sigo. Vamos a ver el galio con un poquito más de detalle, ¿vale? El galio, os quedáis con la fórmula química sería esta, galio 67 citrato o citrato de galio 67, da lo mismo. Y la dosis que se inyecta normalmente, y es la que os preguntaré en un examen, es de 5 milicurios. ¿Sí? 5 milicurios. En el caso en el que el médico sabe perfectamente por la enfermedad que tiene el paciente o que sospechan que se le va a realizar un SPECT, una imagen tomográfica a nivel de la gamma cámara, a ese paciente se le van a inyectar 10 milicurios, el doble de dosis, ¿vale? El doble de dosis. Pero lo habitual, lo estándar, lo que se realiza en el 99% de las veces es esos 5 milicurios. Y las imágenes, como os pongo aquí, se realizan al cabo de 48 horas post-inyección, lo que os he comentado antes, ¿vale? Además, esa solución evacuante que hemos comentado, sobre todo en casos en que sospechan que ese paciente tiene alguna infección abdominopélvica, ¿vale? Que puede incluir perfectamente los intestinos. Muy bien. Las indicaciones que tiene las tenéis aquí puestas. ¿Para qué los médicos piden esta prueba? Pues las piden para estas patologías que veis aquí. Osteomielitis crónicas, ¿vale? Que normalmente es una afectación que hay en las vértebras, ¿vale? Pero sobre todo, para esto que siempre vais a ver con siglas en las peticiones, que es FOD, que significa fiebre de origen desconocido. Son pacientes que van a la consulta del médico y les dicen pues que hace semanas, meses, que tiene febrícula, o ya no febrícula, sino subidas de fiebre de 38, 39 grados, ¿no? Y le hacen pruebas y no identifican de sangre, no identifican si tiene o no tiene infección. Pues mediante esta prueba, que es un rastreo corporal, se verán aquellas zonas donde puede haber o un proceso infeccioso o un proceso incluso más neoplásico que infeccioso, ¿vale? Y siempre, y esto se suele preguntar en los exámenes también de medicina nuclear, en enfermos que están inmunodeprimidos. ¿Por qué? ¿Me podéis razonar el por qué con un enfermo inmunodeprimido no le van a pedir leucocitos marcados? En ningún caso. Que està molt baix de defenses, no? Correcta. Si está muy bajo de defensa, significa que si No le pot hacemos venir dos extracción de vegades. sangre, lo que acabemos aislando de leucocitos va a ser muy bajo. Y la calidad de ese marcaje, de lo que luego se le inyecta al paciente, va a ser muy bajo. Con lo cual, paciente que el médico que lo visita sabe que está inmunodeprimido, a los técnicos en medicina nuclear va a llegar una petición normalmente de galio, ¿vale? Los inconvenientes ya los hemos comentado antes, ¿vale? Solo quiero que os quedéis sobre todo con las dos últimas indicaciones, ¿vale? Fiebre de origen desconocido y enfermos que tienen las defensas, los leucocitos bajos. Muy bien, ¿y cómo se realiza la prueba? Esta diapo ya os suena, esta diapo tan contundente, vamos a llamarlo así. Pues con el colimador de media energía. Esto es lo único que pretendo que sepáis de cara al examen, ¿vale? De media energía porque el radioisótopo, perdón, es galio 67. ¿Y cómo se realizan las imágenes? Obviamente a las 48 horas. ¿Y qué se realiza en la mayoría de los casos? Un rastreo corporal. ¿Os acordáis a cuánto era la velocidad del rastreo corporal
en la gammagrafía ósea? 12-15 centímetres per minut. No? Per minut, perfecta. Pues aquí fijaros que se reduce, ¿vale? Tarda bastante más el rastreo de galio 67. Y normalmente se hace lo que veis aquí, desde la calota hasta coger rodillas, ¿vale? Normalmente se hace hasta aquí, pero si sospechan y es un paciente inmunodeprimido que tiene una infección en la tibia, pues obviamente cogeremos hasta los pies, ¿vale? Todo este rastreo, igual que en la gammagrafía ósea, también se puede hacer con estáticas, ¿vale? Que serán estáticas de, en lugar de 5 minutos como son normalmente, de 10 minutos cada una, con estas proyecciones que veis aquí. Tórax, abdomen, pelvis y anterior de cabeza. Si sumáis todo esto con 2 detectores, serán 40 minutos que tendréis al paciente adquiriendo la imagen de medicina nuclear. ¿Sí? Obviamente después el médico nuclear, como siempre, nos puede pedir que le hagamos un SPECT a este paciente que solo quiero que sepáis que dura 40 minutos, nada más. De hecho, no lo voy a preguntar en un examen, así que os olvidáis. Lo importante es que sepáis que normalmente se le realiza rastreo corporal total o como mínimo hasta las rodillas. Esta es la diapo más importante y de la que podría, ¿vale? Pero es poco probable, podría entrar en un examen. Y esto lo que veis aquí son estáticas que se le han hecho a este paciente inyectado con galio 67. Esto es un estudio normal, ¿vale? Una imagen fisiológica normal, que es la que tiene que conocer el técnico, ¿vale? Como siempre os he dicho, los técnicos no, cuando trabajéis no vais a diagnosticar, pero tenéis que conocer cuáles son las captaciones normales. Todo lo que salga de esta captación normal va a ser patológico y lo diagnosticará el médico nuclear, ¿vale? Bien, lo más importante que quiero que sepáis es, o la pregunta que os podría hacer en un examen o ahora mismo, que de hecho la voy a hacer, es ¿por qué estas imágenes no son una gammagrafía ósea? Si os pongo esto en un examen, ¿por qué nadie me va a poner que es una gammagrafía ósea? Porque se ve hipercaptación en el hígado, En el hígado hay una hipercaptación que, a en el bazo. diferencia de la gammagrafía ósea, no existe, ¿vale? Simplemente por esto, y obviamente porque hay mucha menos calidad de hueso, de imagen, ¿no? Y hay más ruido, etcétera, no va a ser una gammagrafía ósea, ¿vale? ¿Por qué se ve hueso? Porque aquí os pongo que el galio, por defecto, tiene actividad en la médula ósea, con lo cual es probable, como veis aquí en el húmero o en el esternón, ¿vale? O en la columna, que se vea esa captación de este radiofármaco, ¿sí? También se podrían ver detalles como el escroto en los hombres, la zona perienal en las mujeres, ¿vale? Pero quedaros con esta imagen, ¿vale? Y ahora rápidamente, antes de explicar los leucos, os voy a pasar a esta otra imagen de aquí, ¿vale? Hacer un poco de memoria fotográfica de esta primera, que es la de galio. Fijaros en el abdomen. Y si bajamos a la de leucocitos, creo que aparece, además del hígado, muchísimo más hipercaptante, ¿sí? Esta zona de aquí. Y esto de aquí corresponde al bazo, ¿vale? Corresponde al bazo. Si en un examen os pongo esta imagen, que dudo que salga, nadie me pondría que es un rastreo con galio, ni una gammagrafía ósea, porque además de verse el hígado hipercaptante por defecto, se ve el bazo, tanto en la imagen anterior como en la posterior, hipercaptante. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Sigo.
Vamos a pasar a explicaros brevemente la prueba de los leucocitos marcados. No me voy a entretener y hay un montón de diapos de cómo se realiza el procedimiento, ¿vale? Lo habéis tenido que dar seguro y tenéis apunte seguro en la asignatura de radiofarmacia, ¿vale? Pero sí que os tengo que explicar primero por qué motivo se piden y después cómo es el protocolo de adquisición. Esto es lo más importante, ¿vale? Primero, estos pacientes, repito, acordaros que los leucocitos tienen una mayor especificidad, ¿vale? Para los médicos nucleares y los van a pedir siempre que tengan infecciones agudas. Un tipo de enfermedad que no sé si la conocéis, uno de los tipos, enfermedad inflamatoria intestinal, o hay un ejemplo claro que es la enfermedad de Crohn, ¿vale? Y luego infecciones del aparato locomotor. Dentro de estas infecciones del aparato locomotor hay, sobre todo, los médicos traumatólogos la piden para dos tipos de infecciones. Cuando sospechan que tienen infección en una prótesis de rodilla, operada obviamente, o en una prótesis de cadera, ¿vale? Cuando ese paciente lo han operado, pasan varias semanas, tiene dolor, tiene fiebre, los médicos palpan la zona y resulta que está pues caliente, que está enrojecida, edematosa, etcétera, pues es probable que una de las pruebas que le pidan sea los leucocitos marcados. De todo esto, lo más importante y lo que puedo preguntar en un examen es que sepáis que, a diferencia del galio, que es para fiebre de origen desconocido y para pacientes inmunodeprimidos, esta se pide para prótesis de rodilla, prótesis de cadera y enfermedad inflamatoria intestinal. Hay más, ¿eh? Hay más cosas, pero con estas me conformo, ¿vale? Muy bien, pues fijaros que en la adquisición de las imágenes que realiza el técnico hay dos tipos como diríamos, de procedimiento. Si el paciente sabemos que viene para descartar o confirmar infección por esa enfermedad inflamatoria intestinal, al paciente, una vez inyectados en su vena estos leucocitos con tecnecio y con HMPAO, se le realizarán imágenes a los 45 minutos y a las 3 horas post-inyección. Ese paciente se le inyectará, se esperará 45 minutos en la sala de espera, se le harán imágenes, que ahora veremos cómo son las imágenes, y a las 3 horas se les vuelve a repetir estas imágenes. Y cuando el paciente viene por temas del aparato locomotor, ya sea una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, lo que os he comentado antes, ¿no? Una herida en un paciente diabético en un dedo de un pie, por ejemplo, a ese paciente se le inyectan esos leucocitos marcados con tecnecio y HMPAO, se va a dar un paseo y a las 4 horas vuelve para hacer las imágenes. Este es el protocolo que os tenéis que aprender de memoria. ¿Sí? Es básico que lo conozcáis. Además de, obviamente, las indicaciones para las que el médico nos va a pedir esta prueba, ¿vale? Me he dejado una cosa importante que está aquí arriba. Es que no hace falta ayunas, ¿vale? Esto da a entender que hace falta ayunas en cualquier tipo de indicación para esta prueba. Solo hará falta ayunas de 6 horas para los pacientes que vienen al servicio por enfermedad inflamatoria intestinal. Los pacientes que vengan por una sospecha de infección de prótesis de rodilla, no es necesario que vengan en ayunas. Y esos pacientes que vienen por enfermedad inflamatoria intestinal tendrán que estar en ayunas hasta que se acabe la última imagen. Es decir, que se van a pasar tranquilamente pues 7, 8 horas sin comer nada. ¿Vale? Sin comer nada. David, una consulta. Muy bien, paso a hablar del tipo de imágenes, ¿vale? Las imágenes David. son con el colimador de baja energía,
el radioisótopo del tecnecio, y las imágenes nos vamos a quedar, para hacerlo fácil, con imágenes estáticas normalmente de 5 minutos. Y ahora la pregunta que os hago es, ¿y en qué proyecciones? Pues según la tabla, ¿no?, que teníamos, depende de la parte a estudiar. Eso es. Si, por ejemplo, a ese paciente le piden la rodilla, pues obviamente le haremos imágenes anterior, posterior y laterales de ambas rodillas. Acordaros que en medicina nuclear, a diferencia de la radiografía, siempre se hace, sin que lo diga el médico, la lateralidad. Siempre se hacen ambas manos, ambos pies, ambas rodillas, ambas caderas, etc. ¿Vale? Todas estas imágenes de 5 minutos. Pero que sepáis que también, en casos de que se pida por una fiebre de origen desconocido, que no sería lo habitual, seguiríamos el mismo protocolo que con el galio. Bajaríamos a 10 centímetros minuto y haríamos un rastreo de todo el cuerpo de ese paciente. Repito que no es lo habitual, ¿vale? Lo habitual es que vaya dirigido a una zona localizada, ¿de acuerdo? Aquí tenéis varios detalles escritos de cómo es la eliminación, os lo miráis con calma, no hace falta que os lo aprendáis de memoria. Lo que sí que quiero que sepáis es que fijaros, a las 2 horas post-inyección, y aquí hemos hecho un rastreo para que se viera la diferencia con la de galio, fijaros cómo ya se aprecia esas hipercaptaciones fisiológicas, sobre todo para diferenciar de galio y de hueso, de gammagrafía ósea, del hígado y del bazo, ¿vale? Hígado y bazo. Es lo único que necesito que sepáis diferenciar de cara a que pudiera salir, que sale muy de vez en cuando en los exámenes, este tipo de imagen, ¿vale? Este gráfico, vamos a ver, lo que explica es que normalmente cuando sospechan los médicos que hay alguna infección del aparato locomotor, siempre antes les van a hacer una gammagrafía ósea, ¿vale? Pocas veces vais a ver que a un paciente el médico le pide una gammagrafía con leucocitos marcados y solo hacemos los leucocitos marcados. Ese paciente automáticamente, el médico nuclear le pide la gammagrafía de hueso, ¿vale? Si esa gammagrafía de hueso sale positiva en hipercaptación, si ve que es una parte periférica o más, tipo rodilla, manos, pie, etcétera, le pedirá leucocitos marcados. Y si no, si por ejemplo hay una hipercaptación en la columna, pues será más específico que ese paciente le haga el galio 67, ¿vale? Si esa gammagrafía ósea sale completamente normal a nivel de la imagen, es muy probable que el médico no le pida nada. Y si le pide algo es para descartar infecciones en partes blandas, ¿vale? Y volveríamos a pedir leucocitos, ¿vale? Esto es un poquito el diagrama de lo que, muy resumido, hace el médico nuclear, ¿vale? Con este tipo de pacientes que sospechan infección. Infección de hueso, ¿vale? De hueso, de prótesis y del aparato locomotor en general, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Esta diapo os la puse en la gammagrafía ósea. Este paciente es probable que haciéndole la fase dinámica, la precoz y la tardía, fijaros que la precoz ya se ve aquí como hipercapta en esta zona cabeza del fémur, ¿no? Y esa hipercaptación sigue aquí en la imagen tardía de gammagrafía ósea. Esto os lo pongo simplemente porque si esto fuera por sospecha de infección y captando a nivel muscular es probable que exista, el médico nuclear a este paciente inmediatamente, siguiendo el gráfico anterior, le va a pedir, ¿no?, siendo positiva, una gammagrafía con leucocitos marcados para ver si se depositan esos leucocitos en esta zona. Luego vamos a ver imágenes, ¿vale? ¿Hay que esperar de prueba a prueba? ¿Días, Sí. por ejemplo?
Sí, lo mínimo, Ariadna, son, a ver, en algunos hospitales te dirán 24 horas, ¿vale? Pero a las 24 horas todavía sigue quedando algún resto de tecnecio, ¿vale? Porque sí que sabemos que el periodo de semidesintegración es de 6 horas, habrán pasado 4 ciclos que hacen las 24 horas, pero quedará radiación en el cuerpo del paciente. Lo ideal son mínimo 48 horas. Mínimo 48 horas entre la gamma ósea y los leucocitos, ¿vale? Los leucocitos marcados. Aquí tenéis varias imágenes de todo el proceso de cómo se saca la sangre, cómo en radiofarmacia van separando de toda esa jeringa los leucocitos. Y fijaros solo quiero que os fijéis en esta foto que os marco yo aquí con el cursor, ¿vale? Esta foto de aquí. Esto es una centrifugadora. Aquí es donde se va mezclando y separando las células del plasma. De todo este tubo, que son 50 mililitros aproximadamente, esta línea roja que veis aquí son lo que queda de toda esa sangre que le han sacado al paciente, que le han extraído al paciente, de glóbulos blancos, ¿vale? Que como veis no son blancos, ¿eh? Incluso aquí puede colarse algún hematí, algún glóbulo rojo, pues por error en el marcaje, ¿vale? Todo esto, este botón es el que se mezcla con tecnecio y con HMPAO, ¿vale? El tecnecio y el HMPAO no se inyectan al paciente, se inyectan en este tubito de aquí, se mezclan en este tubito de aquí, que subirá el volumen, se aspira con aguja y jeringa y se le reinyecta al paciente, ¿vale? Por último, solo os quiero aportar que hay diferentes prótesis de cadera, unas que son más largas, otras más cortitas, ¿vale? Siempre, siempre, siempre acordaros que tanto hagáis radiografías convencionales como gammagrafía el día que trabajéis como técnicos, acordaros que la prótesis no empieza en la cabeza del fémur y se acaba en el tercio proximal de ese fémur, ¿vale? Acordaros que hay esta parte más distal que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿me lo recordáis, porfa? La parte distal de una prótesis, que lo dijimos en alguna otra clase. Empieza por B de Barcelona, basta, se llama Vástago. vástago, ¿vale? La Vástago. parte más distal de la prótesis puede llegar a tercio casi distal del fémur. Acordaros siempre de coger todo el campo de visión de esa prótesis, porque la infección puede estar a esta altura, pero puede estar también en la unión del vástago con lo que le queda de hueso a ese paciente, ¿vale? Y si no cogemos hasta el final de la prótesis, el médico nuclear se va a comer, entre comillas, esa infección y no la va a dar como proceso infeccioso, va a decir, oye, esto es normal, ¿eh? Hay que coger sobre todo la parte más distal de esta prótesis, ¿de acuerdo? Muy bien, dejo de compartir. ¿Tenéis dudas? Uy, hay bastante gente hoy, qué bien, qué alegría. Bona tarda, Neus, bona tarda. Qui más hay por aquí? Marta, em sembla que era, Fuster, Héctor, Natalia, Laia, perfecto. Vale, ¿qué tal? Bona tarda. Comparto, queda 1 minuto y 20. Si se desconecta el Zoom, ¿vale? Volvemos a entrar con la misma sesión, ¿de acuerdo? De mientras, hasta que se cuelgue, voy buscando imágenes. Darme un minutito. Vale, perfecto, ya las tengo preparadas.
Vale, si os parece, para no perder estos 40 segundos, desconectamos y entramos otra vez con la siguiente sesión, ¿vale? Ya empezamos con imágenes. Venga, hasta ahora. Ahora.